¿En qué está basada la película? La película está basada en las novelas de las aventuras del Capitán Alatriste. Actualmente son 7 novelas, editadas a partir de 1996 y la última fue en 2011. Los libros que componen la colección son los siguientes. 1. El Capitán Alatriste, en el año 1996. 2. Limpieza de sangre, en el año 1997. 3. El Sol de Brera, en el año 1998. 4. El Oro del Rey, en el año 2000. 5. El Caballero del Jubón Amarillo, en el año 2003. 6. Corsarios del Levante, en el año 2006. Y 7. El Puente de los Asesinos, en el año 2011. También se prevé más adelante la publicación de 2 libros más, que se titulan La venganza de Alcázar y Misión en París. El barroco. El barroco surgió a partir del siglo XVII. Produjo obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música, y que abarca desde el año 1600 hasta el año 1750 aproximadamente. Se suele situar entre el Renacimiento y el Neoclásico. La película se basa en las aventuras del capitán Diego Alatriste, en Madrid en el siglo XVII. El capitán Diego Alatriste es un soldado de Felipe IV, y en un ataque de los holandeses muere Balboa, su amigo. Antes de morir le pide a Diego que cuide de su hijo Íñigo Balboa, así podrá dejar de ser soldado. Cuando Diego Alatriste vuelve a Madrid, encuentra un imperio moribundo y malvive vendiendo su espada. Para ganar dinero le contratan junto con un italiano, Walterio Malatesta, para matar a los hombres desconocidos que viajan a Madrid. Alatriste decide perdonarlos y Malatesta quiere matarlos. Se enemistan. Cuando Alatriste descubre que son los príncipes de Gales y el duque de Buckingham y que querían matarlo, decide alejarse. Vuelve a los Países Bajos. Entonces empieza una batalla y que al final muere. Los caballeros de capa y espada eran aquellos caballeros que se liaban la capa en el brazo izquierdo para parar los golpes y con la derecha manejar la espada. Debajo de la capa solían esconder otra arma, como por ejemplo una pistola, para en el momento adecuado de la pelea sacarla y matar al enemigo. Los tercios españoles fueron el primer ejército moderno europeo. Estaba formado por voluntarios profesionales, en lugar de las levas para una campaña y la contratación de mercenarios usadas típicamente en otros países europeos. El cuidado que se ponía en mantener en las unidades un alto número de veteranos y su formación profesional, junto a la particular personalidad que le imprimieron los orgullosos hidalgos de la baja nobleza que los nutrieron, es la base de que fueran la mejor infantería durante el siglo y medio. Y además, fueron los primeros en mezclar de forma eficiente las picas y las armas de fuego. Fray Emilio Bocanegra, fraile dominico, presidente del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición. Conde Duque de Olivares, nació en Roma el 6 de enero de 1587 y murió en Toro el 22 de julio de 1645. Fue un noble y político español. Felipe IV nació en Valladolid el 8 de abril de 1605 y murió en Madrid el 17 de septiembre de 1665. Llamado el Grande o el Rey Planeta, fue rey de España desde el 31 de marzo de 1621 hasta su muerte y de Portugal desde la misma fecha hasta diciembre de 1640. Su reinado de 44 años y 170 días fue el más largo de la Casa de Asturias y el tercero de la historia española. Durante la primera etapa de su reinado compartió la responsabilidad de los asuntos de Estado con don Gaspar de Guzmán, conde de Duque de Olivares, quien realizó una enérgica política exterior que buscaba mantener la hegemonía española de Europa. Tras la caída de Olivares se encargó personalmente de los asuntos de gobierno, ayudado por cortesanos muy influyentes como Luis Méndez de Haro, sobrino de Olivares, y el duque de Medina de las Torres. Francisco de Quevedo nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y murió en Villanueva de los Infantes el 8 de septiembre de 1645. Fue un escritor español del siglo de oro.
Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española y es especialmente conocido por su obra poética, aunque también escribió obras narrativas y obras dramáticas. El Aguador de Sevilla es una de las obras más destacadas de la juventud de Diego Velázquez, pintada en los últimos años de su estancia en Sevilla y conservada actualmente en el Wellington Museum, instalado en el Palacio londoniense de Apsley House, tras haber sido regalada por Fernando VII al general Arthur Wellesley en reconocimiento a su ayuda en la Guerra de la Independencia. La pintura pertenece al género del bodegón, con figuras que Velázquez practicó durante sus años de formación en Sevilla para adquirir por ese medio el completo dominio de la imitación del natural. La rendición de Breda es un óleo sobre lienzo pintado entre 1634 y 1635 por Diego Velázquez y que se conserva en el Museo del Prado de Madrid desde 1819. Para entender desde un punto de vista histórico esta obra de Velázquez hay que remontarse un poco a lo que estaba sucediendo desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Los Países Bajos, liderados por su noble más importante, Guillermo de Orange, estaban inmersos en la Guerra de los 80 años, o Guerra de Flandes, en la que luchaban por independizarse de España. Los papeles más conocidos que ha hecho Viggo Mortensen es El Señor de los Anillos, A History of Violence, The Road, A la Triste y Promesas del Este. Los papeles más conocidos de Eduardo Noriega son El Lobo abre los ojos, El Espinazo del Diablo, Visionario, Carretera y Manta, El Invierno de las Anjanas, Plata Quemada, Cha 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 y Transiberian. Javier Cámara empezó en 1991 interpretando en el teatro El Caballero de Olmedo, Dígaselo con Valium, y participó en Rosa Rosae. Empezó en televisión en la serie Ay Señor, Señor y siguió con Torrente y Siete Vidas. Actuó en Lucía y el Sexo y Hable con ella. En 2003, Torremolinos 73 y Los Abajo Firmamentes. Unac Dugalde, Cine, Bailagua, Mi Dulce, Volverás, Bellas Durmientes, Cámara Oscura, Río de una becaria, Héctor, Frío Sal de Invierno, Reinas, Rosario Tijeras, Los Fantasmas de Goya, A la Triste, La Buena Nueva, El Amor en los Tiempos del Cólera, Che el Argentino, Cefalópado, Bon Appetit, No Controles, Encontraron Dragones, Barstan, Drácula, Rivers, etc. Juan Echanove. Algunas series. Un país para comerlo. Uco. Cuéntame cómo pasó. Un paro adelante. La vida de Rita, etc. Algunas filmaciones. Una historia criminal. A la Triste. Manolote. Bienvenido a Cara. Morir en Ran Hilario. Los Reyes Magos. Los papeles más conocidos de cine de Ariadna Gil son The Boy Who Smells Like a Fish, El Baile de la Victoria, Apalura, A la Triste, El Beso del Oro, Nueces para el Amor, Don Juan, etc. Y los papeles de televisión, Marco, La historia de un niño y Edmoy, Les Parets Terribles, Estació d'Enllaç, Arnau, Crónicas del Mal, Revolver. Blanca Postillo, Cine, La Chispa de la Vida, Beautiful, 7 maneras de billar francés, A la Triste, Volver, Solo Mía, etc. Televisión, Niños Sobados, Hospital Central, Frágiles, Curados, Cuéntame cómo pasó, 7 vidas, Más que amigos, etc. Los papeles de cine más importantes de Elena Anaya son Todos están muertos, La piel que habito, Hiena, Solo quiero caminar, Entre mujeres, A la Triste, Lucía y el Sexo.